Mis queridos, gracias por prestarme sus oídos, sus corazones. Yo no suelo hablar de esto con nadie, pero hoy sentí que era el momento, tal vez porque ya no me duele como antes, o tal vez porque por fin entendí que no fue culpa mía. Me llamo Eusebia del Pilar Morales. Tengo 74 años y nací en un pueblito escondido entre las montañas de Oaxaca. Allí crecí rodeada de silencio, no de ese silencio que da paz, sino de ese que pesa, que castiga, que aprieta el pecho y no te deja respirar. Desde niña aprendí que en mi casa no se lloraba, que una mujer debía aguantar, sonreír, servir. Y eso hice. Fui hija obediente, hermana sumisa, madre entregada, esposa resignada, pero no estoy aquí para contarles una tragedia. Estoy aquí para compartirles cómo una mujer puede volver a levantarse, incluso cuando ha sido empujada tantas veces al piso que ya no recuerda cómo se siente estar de pie. Durante casi 40 años viví con un hombre que supo disfrazar la manipulación con ternura, el control con preocupación, y el desprecio con promesas vacías. Me decía que yo sin él no era nada, que nadie más me aguantaría, que todo lo que tenía era gracias a su generosidad. Y yo, como tantas mujeres, le creí, porque a veces el miedo se disfraza de amor, y uno no se da cuenta hasta que ya no tiene a dónde correr. Tuvimos un hijo, uno solo. Pensé que con él las cosas cambiarían, que si yo daba suficiente amor, suficiente paciencia, suficiente entrega, él crecería distinto, que la historia de mi madre, la mía, no se repetiría. Pero el silencio, ese maldito silencio, también se hereda. Hoy vendo pan de elote en el mercado, rodeada de mujeres que, como yo, esconden cicatrices bajo el mandil. Y aunque mi cuerpo ya no tiene la fuerza de antes, mi voz sí, porque entendí que si me callo, esa niña de 8 años que aún vive dentro de mí seguirá atrapada en esa casa fría donde nadie la escuchaba. Por eso hoy decidí hablar, contar, desahogarme. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez sentiste que tu historia no merecía ser contada, déjame decirte algo: si merece, tú mereces ser oída, creída, abrazada. Así que, antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿cómo se llama la mujer más fuerte que conoces? ¿Es tu madre, tu abuela, tu hermana, o acaso eres tú misma? Porque esta historia, la mía, puede ser la de muchas. Y si se quedan hasta el final, sabrán cómo una mujer que fue rota tantas veces aprendió a reconstruirse con sus propias manos. Mi infancia fue una mezcla de ausencias y susurros. Mi madre, una mujer callada, siempre ocupada en la cocina o en los quehaceres, jamás me abrazó, no porque no me quisiera, sino porque nadie le enseñó cómo hacerlo. Y mi padre, bueno, él solo hablaba con la mirada, una mirada que pesaba más que cualquier palabra. Crecí creyendo que el amor era eso: conformarse, no molestar, no estorbar. Aprendí a caminar de puntitas, a no respirar muy fuerte, a no preguntar lo que nadie quería responder. Porque en mi casa, el que hacía ruido era señalado, y la que lloraba era débil. A los 15 me enamoré por primera vez, o al menos eso pensé. Era un joven de mirada dulce, palabras bonitas y manos suaves. Me hacía sentir vista, algo que nunca había sentido antes. Pero lo que empezó como una promesa terminó siendo otra prisión disfrazada de cariño. Nos casamos pronto, como se acostumbraba entonces, y desde la primera semana supe que había cometido un error. No porque fuera violento al principio, no. Él era frío, indiferente, me miraba como si fuera un mueble más de la casa, no preguntaba si estaba bien, no agradecía el esfuerzo, no celebraba mis logros, y poco a poco, empecé a desaparecer. Cuando llegó nuestro hijo, pensé que esa sería mi tabla de salvación. Me prometí a mí misma que él no crecería como yo, que lo llenaría de amor, de atención, de palabras dulces, que no le faltaría nada. Me entregué a esa misión con el alma entera, olvidándome de mí, y eso fue el primer error, porque cuando una mujer se borra a sí misma por completo, alguien más toma el lápiz y escribe su historia en su lugar. Yo permití que me escribieran como una sombra, y en esa sombra crecieron muchas cosas, entre ellas, un silencio que me tragaba viva. Hay dolores que no hacen ruido, hay heridas que no sangran, y hay violencias que se disfrazan de rutina. Oiga, a mis 74 años,
Entiendo que todo aquello que callé por miedo terminó carcomiéndome por dentro, pero ya no, hoy no me callo más. Tú también callaste durante años por miedo a ser juzgada, ignorada o abandonada. Escríbelo en los comentarios. Aquí nadie te va a señalar, aquí vamos a leernos con el alma. Desde el día que nació mi hijo, sentí que había encontrado un propósito. No importaban las noches sin dormir, las fiebres, los pañales, el cansancio. Yo lo hacía todo con amor. Me bastaba con verlo respirar para sentir que valía la pena seguir viva. Él fue mi mundo, mi motor, mi esperanza, pero, sin darme cuenta, empecé a enseñarle algo peligroso, que yo siempre estaría disponible, que no importaba lo que él hiciera, yo lo perdonaría todo, que su bienestar estaba por encima del mío, incluso cuando eso significaba dejarme a un lado, y así, el amor más puro que una madre puede dar, se fue transformando en una deuda que yo misma fabriqué. Cada comida caliente, cada ropa limpia, cada sacrificio, todo eso lo hacía con gusto, pero nunca le enseñé que el amor también necesita límites, que quien da, también merece recibir. Mi esposo, por su parte, nunca se involucró, nunca preguntó cómo estaba nuestro hijo, nunca fue a una junta escolar, nunca lo llevó al parque. Estaba ahí, sí, pero solo de cuerpo presente. Su atención estaba siempre en otra parte, el trabajo, los amigos, las noticias, y cuando hablaba, era para ordenar o criticar, jamás para abrazar o escuchar. Así que me volví madre y padre, cuidadora, proveedora, confidente y sirvienta, todo al mismo tiempo, y aunque me sentía agotada, no me quejaba, porque tenía miedo de ser vista como una mujer ingrata, porque crecí con la idea de que las buenas madres no se quejan, no se cansan, no lloran, pero la verdad es que sí me cansaba, sí me dolía, sí lloraba en silencio mientras lavaba los trastes o cuando me encerraba en el baño por unos minutos, fingiendo que me dolía la cabeza, y ese dolor escondido fue creciendo, hasta que ya no supe cómo detenerlo, porque no se trata solo de lo que hacen contigo. A veces, el mayor daño te lo haces tú misma, cuando entregas todo esperando que alguien valore lo que ni tú sabes medir. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido que el amor que das se convierte en una obligación en lugar de un regalo? Cuéntamelo, te leo. Cuando mi hijo era niño, era dulce, me abrazaba con fuerza, me decía que me amaba, que cuando fuera grande iba a comprarme una casa en la playa y me llevaría de paseo todos los fines de semana, y yo, ingenua, le creía. Esas promesas eran mi esperanza, pero con los años, esa ternura fue cambiando. Al principio pensé que era la adolescencia, esa etapa difícil que vuelve a los hijos rebeldes, indiferentes, pero había algo más, una frialdad distinta, una forma de mirar que no reconocía. A veces me hablaba como si fuera su enemiga, como si lo que yo hacía nunca fuera suficiente, que la sopa estaba muy salada, que el uniforme no estaba bien planchado, que por qué no tenía lo que los demás sí, que para qué había nacido en esta casa si todo era una miseria, y yo me tragaba todo eso como quien se traga espinas. Me culpaba, pensaba que algo estaba haciendo mal, que tal vez le faltaba un padre más presente, que quizás yo había sido demasiado blanda, demasiado cariñosa, demasiado disponible. Empecé a cuestionar cada decisión que había tomado desde el día en que lo tuve entre mis brazos, y sin darme cuenta, comencé a vivir para complacerlo, para evitar sus enojos, para no sentir su desprecio. Le cocinaba lo que le gustaba aunque yo no tuviera hambre, le daba mi último billete aunque no me alcanzara para el camión, le mentía a mi propio estómago con tal de que él no sintiera que le faltaba algo, y él cada vez pedía más atención, más control, más silencio de mi parte. Era como vivir al lado de un espejo roto. Cada vez que me miraba en sus ojos, veía una versión de mí que no reconocía, una mujer pequeña, débil, inútil, pero no lo era, solo estaba cansada, vacía, rota de tanto sostenerlo sin que él siquiera lo notara. Hoy entiendo que un hijo también puede romperte el alma, no con gritos ni golpes, sino con indiferencia, con desprecio, con egoísmo. ¿Te ha pasado que alguien que criaste con amor te trata como si fueras invisible? ¿Cómo lo has manejado? Comparte tu historia en los comentarios. Tal vez tu experiencia pueda ayudar a otra mujer que aún no se atreve a hablar. Con el tiempo, mi hijo dejó de pedirme cosas.
y empezó a exigirlas. No decía gracias, no decía por favor. Todo lo que yo hacía era mi obligación. Él lo veía como un derecho, no como un acto de amor. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que él creía que tenerme a su servicio era lo más normal del mundo. A veces me decía cosas como: ¿qué harías tú si no me tuvieras? Yo te he dado más de lo que tú me diste a mí. Ojalá hubieras sido una madre como las otras. Y esas palabras, dichas con tanta ligereza, se me clavaban como cuchillos. ¿Sabes qué es lo más cruel? Que yo le creía cuando decía que yo era una carga. Le creía cuando insinuaba que mi cariño había sido insuficiente. Le creía cuando me hacía sentir que, por más que hiciera, nunca sería suficiente. Y ahí es donde muchas mujeres caemos en la trampa del agradecimiento. Nos hacen pensar que debemos estar eternamente agradecidas por lo poco que otros hacen por nosotras. Incluso cuando hemos entregado la vida entera. Yo cocinaba, lavaba, limpiaba, planchaba, conseguía medicinas, resolvía problemas, consolaba su mal humor, justificaba sus arranques, y aún así me hacía sentir que le debía más. Eso no es amor, eso es manipulación emocional. Pero en ese momento yo no lo veía, solo quería evitar el conflicto, que no se molestara, que no se fuera de la casa, que no dejara de hablarme. Mi miedo al abandono era más fuerte que mi deseo de poner límites, porque cuando has vivido una vida entera callando, obedeciendo, aguantando, se te olvida que también tienes derecho a decir basta. ¿Alguna vez te sentiste obligada a agradecer lo que era simplemente tu derecho? ¿A callar para no incomodar? ¿A sonreír cuando por dentro te estabas derrumbando? Cuéntamelo en los comentarios. No estás sola. Y esta historia apenas comienza. Lo que alguna vez fue mi refugio, mi espacio seguro, se fue convirtiendo en una cárcel sin barrotes. Vivíamos bajo el mismo techo, sí, pero yo me sentía huésped en mi propia casa. Caminaba de puntitas, hablaba bajito, evitaba cualquier comentario que pudiera molestarlo. Incluso empecé a esconder mis cosas, a fingir que no necesitaba ayuda, a silenciar mis propios dolores. Porque cuando alguien te hace sentir que todo lo tuyo molesta, terminas por desaparecer. Mira, hijo no me gritaba todo el tiempo, ni me golpeaba, no. Él usaba otra arma, el desprecio, ese silencio calculado que duele más que 1000 palabras ofensivas. Esa mirada que te atraviesa como si fueras invisible. Esas respuestas secas, frías, que te hacen preguntarte si acaso alguna vez te amó. Y yo seguía cocinando su comida, lavando su ropa, cuidando sus cosas, como si nada, como si aún tuviera 10 años y yo pudiera remediar todo con un vaso de leche caliente y una caricia en la frente. Pero él ya era un adulto que eligió tratarme como si fuera un estorbo. Había días en los que pasábamos toda la jornada sin hablarnos, no por peleas, sino por indiferencia, y eso me desgastaba, me partía, porque yo crecí en una casa fría, y lo único que había querido en la vida era construir un hogar cálido, con abrazos sinceros y palabras dulces. Y aún así, había terminado rodeada del mismo hielo. Lo más triste es que no sabía cómo salir de ahí. Tenía miedo de decirle algo y que me respondiera con rabia. Tenía miedo de que se fuera y me dejara sola. Tenía miedo de quedarme sin nadie, porque una mujer que ha dado todo por su hijo, no sabe cómo vivir sin él, aunque ese hijo ya no sea compañía, mi consuelo, mi amor. ¿Has sentido ese tipo de soledad? Esa que te acompaña incluso estando rodeada de gente, esa que se mete bajo la piel y te recuerda a cada rato que algo anda muy mal. Si lo has vivido, escríbelo, porque reconocerlo es el primer paso para sanar. Dicen que el cuerpo grita lo que el alma calla, y ahora que lo pienso, mi cuerpo llevaba años suplicando que lo escuchara. Me empezaron a doler los hombros, como si cargara algo invisible. Las rodillas se me doblaban sin razón. Me mareaba al levantarme. El insomnio se volvió rutina, y mi pecho, siempre apretado, como si tuviera una piedra clavada ahí, justo donde antes vivía la esperanza. Fui al médico, me hicieron exámenes, análisis, radiografías. Todo salía normal. Me decían que era el estrés, que debía descansar, que todo estaba en mi cabeza, y yo asentía, pero por dentro gritaba: no es estrés, es tristeza, una tristeza tan profunda que ya no sabía cómo sacarla. Me despertaba cansada,
me acostaba con un nudo en el estómago, y pasaba el día fingiendo que todo estaba bien, porque así es como sobreviven muchas mujeres, escondiendo el dolor detrás de una sonrisa, disimulando la herida con tal de que los demás no se preocupen, cargando con todo, como si nada, y en mi caso, lo más doloroso era que la causa de mi sufrimiento vivía conmigo, me decía mamá, pero no me veía, me hablaba, pero no me escuchaba, me necesitaba, pero no me cuidaba. Mi hijo era testigo de mi deterioro físico, de mi cansancio, de mis caídas, de mi llanto contenido, pero jamás preguntaba si estaba bien, nunca ofrecía ayuda, nunca extendía la mano, al contrario, cada vez que yo flaqueaba, me reprochaba, ya estás vieja, mamá, no puedes hacer nada sola, ¿para qué te quejas si tú elegiste vivir así? Y yo tragaba en seco, ¿por qué? ¿Cómo se le contesta a un hijo que te culpa por envejecer? ¿Cómo se defiende una mujer que se ha pasado la vida entera entregando todo sin pedir nada? No tenía respuestas, solo tenía un cuerpo que se apagaba de a poquito, y un corazón que, aunque herido, aún se resistía a rendirse. ¿Alguna vez sentiste que tu cuerpo te hablaba a gritos, pero nadie quería escuchar? Cuéntame, Akir, si te escuchamos. Nunca voy a olvidar esa tarde, era un martes. Llovía bajito, y la casa olía a sopa de fideos. Yo estaba barriendo el patio cuando sentí un tirón en la espalda tan fuerte que caí de rodillas, sin poder moverme. Grité su nombre, 1, 2, 3 veces. Estaba en su cuarto, con los audífonos puestos, viendo videos. No salió, no preguntó, no escuchó. Me arrastré como pude hasta la silla del comedor, temblando, con los ojos llenos de lágrimas, no por el dolor físico, sino por lo otro, por la certeza amarga de que estaba sola, aunque no vivía sola, de que mi hijo ya no era mi hijo, de que lo había perdido sin siquiera darme cuenta. Cuando finalmente apareció, me miró con desdén y dijo, ¿otra vez con tus dramas? Y se fue. En ese momento algo se rompió dentro de mí, no sé cómo explicarlo. Fue como si mi alma hiciera un crujido, como si una grieta que venía formándose desde hace años finalmente se abriera del todo. No lloré, no grité, no dije una sola palabra, solo me quedé ahí, sentada, mirando la lluvia resbalar por la ventana, sintiendo que ya no tenía fuerzas ni para defenderme del abandono. Fue esa noche cuando decidí que algo tenía que cambiar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo que sí supe con absoluta claridad es que yo no podía seguir viviendo así. Una vida sin dignidad no es vida, y yo aún quería vivir. Empecé, poquito a poco, a planear mi escape, no físico, todavía, no, pero sí mental. Empecé a leer libros de mujeres valientes, a escuchar historias de otras como yo, a prender una velita todas las noches y pedirle a Dios una sola cosa, valor. Valor para recuperar lo que había perdido, valor para reencontrarme conmigo misma, valor para dejar de justificar lo injustificable, porque cuando una mujer se empieza a levantar desde adentro, nadie puede detenerla. ¿Has tenido un momento así? Uno en el que dijiste, hasta aquí llegué. Si quieres compartirlo, escríbelo. Tal vez eso también te libere un poquito. Esa noche no pude dormir, di vueltas en la cama como si algo dentro de mí se estuviera despertando después de años de estar dormido. No era rabia, ni tristeza, era algo distinto, era una semilla de valor, pequeña, sí, temblorosa, también, pero ahí estaba, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años, salí sola, no fui lejos, caminé apenas 2 cuadras hasta la tiendita de la esquina. Fui despacito, con miedo, con ese temblor en las piernas que da cuando uno se atreve a hacer algo por sí misma después de tanto depender. Compré un café y un pan, me senté en una banquita del parque y observé la gente, los árboles, los niños corriendo. Era como si todo me hablara al mismo tiempo y me dijera, ¿ves? Todavía puedes. Y fue ahí, en ese momento tan simple, que entendí algo muy poderoso. Yo no estaba muerta, estaba herida. Sí, estaba cansada. Sí, pero seguía aquí. Volví a casa y él ni se dio cuenta que había salido. Estaba encerrado en su cuarto, como siempre, en su mundo, ignorando todo lo que no girara en torno a él. Y en vez de dolerme, me dio paz, porque por primera vez,
Entendí que yo no necesitaba que él cambiara para empezar a cambiar yo. Empecé con cosas pequeñas. Dejé de preguntarle si quería cenar. Dejé de correr detrás de sus necesidades. Dejé de justificar su falta de cariño. Y poco a poco, me fui recuperando. A mí misma. No fue fácil, no fue rápido. Pero cada gesto, cada decisión chiquita, era una piedra que quitaba de la mochila pesada que había cargado por décadas. ¿Tú también has sentido esa semilla de valor brotando en medio del dolor? ¿Esa luz pequeñita que te dice no te rindas? Escríbeme. A veces, contar ese momento es el primer paso para no olvidarlo nunca. No sé si ustedes se acuerdan de la primera vez que dijeron no desde el alma. No un no tímido, con miedo, con culpa, sino uno firme, profundo, que te sale desde las entrañas. Yo sí me acuerdo, como si hubiera sido ayer. Fue una tarde cualquiera. Él llegó del trabajo con su mal humor habitual, tiró su mochila sobre la mesa y me dijo, hazme de cenar, tengo hambre. Ni siquiera un hola, ni un cómo estás, solo una orden seca, como si yo fuera parte del mobiliario. Y no sé qué me pasó, algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se encendió. Lo miré a los ojos y le dije, por primera vez en mi vida, no. Él se quedó helado, como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Me miró con incredulidad y repitió, ¿qué dijiste? Y yo lo repetí, con más fuerza, más clara, más mía. Dije que no, no voy a cocinarte esta noche. Estoy cansada, me duele el cuerpo, y tú puedes prepararte algo. El silencio que siguió fue espeso, tenso, como si todo el universo se hubiera detenido a escuchar ese momento. Y sí, me temblaban las manos. Sí, sentí miedo, sí, me preparé por dentro para una tormenta, pero también sentí algo que no había sentido en años, dignidad. No gritó, no me golpeó, solo bufó y se fue a su cuarto, azotando la puerta como un niño enojado, y yo me quedé en la cocina, sola, en paz, con una taza de té que sabía a victoria. Esa noche dormí mejor que en toda la última década. Decir no fue mi primer acto de libertad, uno chiquito, pero suficiente para abrir una rendija por donde empezó a entrar la luz. ¿Recuerdas la primera vez que te atreviste a poner un límite? ¿Qué sentiste? Escríbelo. Compartirlo es otra forma de celebrarlo. Después de ese primer no, algo cambió en mí. No fue un cambio ruidoso ni radical. Fue como cuando empieza a llover despacito después de una sequía larga, y la tierra, sin hacer escándalo, empieza a respirar de nuevo. Empecé a darme permiso para descansar sin sentir culpa, permiso para no responder de inmediato cuando me llamaba, permiso para decir no puedo, no quiero o simplemente guardar silencio. Y aunque por fuera todo seguía igual, por dentro se estaba gestando una revolución. Me levantaba más temprano solo para tomarme un café en silencio, sin nadie pidiéndome nada. Comencé a escribir en un cuaderno viejo, a modo de diario, para sacarme de adentro todo lo que no podía decir en voz alta. Algunas noches me ponía música y me dejaba llorar sin tener que justificar el motivo. Esos pequeños actos, que pueden parecer simples para otros, para mí eran heroicos. Mi hijo, claro, empezó a notarlo. Al principio lo tomó como rareza. Me decía, ¿qué te pasa últimamente? Estás muy callada. Y yo solo respondía, estoy pensando. Con el tiempo, su incomodidad fue creciendo, porque cuando una mujer empieza a sanarse, quienes se han beneficiado de su silencio empiezan a ponerse nerviosos. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había encendido, y esta vez no iba a dejar que lo apagaran. Me di cuenta de algo muy poderoso. No hace falta gritar para empezar a recuperar tu lugar. A veces basta con dejar de disculparte por existir. ¿Tú también has tenido esas pequeñas rebeliones? Esos actos cotidianos que, aunque mínimos, te hicieron sentir libre. Compártelos en los comentarios. Tal vez inspiren a alguien más a dar su primer paso. Una mañana, mientras me peinaba frente al espejo, me detuve a observarme con atención. Hacía años que no lo hacía, no con esa mirada, no con esa pausa. Vi mis arrugas, mi cabello con hilos blancos, las manchas en la piel. Pero también vi algo que me sorprendió, fortaleza. Esa mujer del espejo había sobrevivido más de lo que muchos imaginarían. Había criado sola, había aguantado desprecios, había entregado amor aunque no se lo devolvieran. Y ahí seguía, de pie, con la mirada cansada,
sí, pero firme. Por primera vez, en lugar de juzgar mi reflejo, lo acaricié con los ojos. Leer, dije, gracias por no rendirte, gracias por seguir aquí. Y lloré, pero fue un llanto distinto, no de tristeza, era un llanto de reconocimiento, como cuando por fin te das cuenta de todo lo que vales, aunque el mundo te haya hecho sentir lo contrario durante tanto tiempo. Aquel día me prometí algo, nunca más volvería a despreciarme por amor a otro, nunca más sacrificaría mi paz para sostener a alguien que no me valora, nunca más volvería a desaparecer para hacer feliz a alguien más, porque si yo no me cuidaba, nadie lo iba a hacer por mí. Ese fue el verdadero comienzo de mi libertad, no cuando me mudé, no cuando él se fue, sino ese instante en que por fin me reconocí como mujer, como persona, como ser humano con derecho a ser feliz. ¿Hace cuánto no te miras con ternura frente al espejo? ¿Hace cuánto no te agradeces por haber aguantado tanto? Hoy puede ser un buen día para empezar. Cuéntamelo, si lo sentís. Aquí no hay juicio, solo comprensión. No fue fácil, pero un día me atreví a hacer algo que parecía pequeño, y sin embargo, fue gigante para mí. Salí a buscar ayuda, no sabía por dónde empezar. Nunca había ido a terapia, nunca había hablado de mi vida con una extraña, pero escuché en la radio de la cocina sobre un grupo comunitario para mujeres mayores en el centro cultural del barrio. Decían que era gratuito, que hacían talleres, charlas, reuniones para conversar. Me anoté sin decirle nada a nadie. La primera vez que fui, casi me devuelvo en la puerta. Me temblaban las piernas, me daba vergüenza, me sentía fuera de lugar, como si lo que yo vivía no fuera lo suficientemente importante para ser contado. Pero una señora, con un rebozo color mostaza, me sonrió al entrar y me dijo, bienvenida, aquí todas tenemos algo que sanar. Y esas palabras me abrazaron. En esa primera reunión no hablé, solo escuché historias de mujeres que habían pasado por cosas distintas, pero con un dolor muy parecido al mío. Una había sido olvidada por sus hijos, otra vivía con una pensión mínima y cuidaba de un nieto enfermo, otra lloraba porque su familia nunca le decía gracias, y yo ahí, sentada entre ellas, me sentí menos sola por primera vez en años. Volví la semana siguiente, y la otra, y una tarde, sin darme cuenta, empecé a hablar. Salieron las palabras, como si hubieran estado guardadas bajo llave durante décadas. Nadie me interrumpió, nadie me juzgó, solo escucharon, me ofrecieron un té caliente y una mirada de respeto. Ese día entendí el poder de ser escuchada, porque cuando una mujer rompe el silencio, se empieza a reconstruir. ¿Alguna vez fuiste parte de un grupo así? ¿O soñás con tener uno? Si quieres, cuéntame cómo sería. Quizás aquí, entre tantas historias, podamos formar una pequeña comunidad de mujeres valientes que no se rinden. Una de las psicólogas del grupo, una mujer joven con voz suave y ojos claros, nos hizo una pregunta que me dejó muda. ¿Qué necesitas tú? No que necesita tu hijo, no que necesita tu casa, no que necesita tu familia. ¿Qué necesitas tú? Me quedé mirando al suelo, no supe qué responder. Era la primera vez que alguien me hacía esa pregunta sin que tuviera que justificarme, sin que esperara una respuesta útil para otro. Y entonces me di cuenta de algo muy fuerte, no sabía qué necesitaba, porque hacía décadas que no me escuchaba. Yo sabía lo que todos los demás esperaban de mí, sabía qué comida le gustaba a mi hijo, qué medicina necesitaba mi suegra, qué decir para no incomodar a nadie, pero cuando me tocó pensar en mí, no supe por dónde empezar. Esa noche, al volver a casa, me senté con mi cuaderno y me hice la misma pregunta. ¿Qué necesitas tú, Eusebia? Y empecé a escribir. Necesito descansar sin culpa. Necesito que me abracen sin pedirme nada a cambio. Necesito caminar por la calle sin miedo. Necesito que alguien me pregunte cómo estoy y espere de verdad la respuesta. Necesito silencio, paz, dignidad. Lloré mucho escribiendo esa lista, pero también me sentí viva, porque empezar a reconocerte como ser humano, con necesidades, con deseos, con derecho a existir, también es un acto de sanación. Desde entonces, me repito esa pregunta cada tanto, y cada vez que me respondo con sinceridad, es como si abriera una ventana por donde entra un poco más de luz. ¿Y tú, qué necesitas hoy? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Escríbela,
Si te nace, quizás lo que necesitas hoy sea justo lo que otra mujer también necesita recordar. Con el paso de los días, empecé a notar que algo dentro de mí se estaba reorganizando. Ya no me despertaba con ese nudo en el estómago, ya no me sentía invisible cuando pasaba frente al espejo, y lo más importante, ya no tenía miedo de estar sola, porque descubrí que estar sola no es lo mismo que estar en soledad. Estar sola, a veces, es necesario para escucharte, para reconocerte, para reconstruirte. La soledad más dura no es la del cuarto vacío, es la de compartir tu vida con alguien que no te ve, que no te cuida, que no te ama como mereces. Y yo había vivido demasiados años acompañada, pero sola. Entonces tomé una decisión, no de esas que se anuncian en voz alta ni se celebran con aplausos. Fue una decisión silenciosa, pero poderosa. Elegirme a mí, elegí cuidarme, elegí rodearme de personas que me valoraran, elegí decir no sin explicaciones, elegí dejar de mendigar cariño, y cuando hice eso, algo increíble empezó a pasar. Otras mujeres comenzaron a acercarse, vecinas que nunca me habían hablado con confianza comenzaron a contarme sus propias heridas. Una me dijo que su hija la trataba con desprecio, otra me confesó que su esposo llevaba años ignorándola, y poco a poco, sin planearlo, empezamos a reunirnos en el patio de mi casa cada jueves. Llevábamos té, panecitos, y muchas ganas de hablar. Y así nació algo hermoso, un espacio seguro donde podíamos llorar sin vergüenza y reír sin permiso. Un lugar donde nadie era invisible. Yo, que me sentí vacía por tanto tiempo, me convertí en refugio para otras. ¿Y sabes qué descubrí? Que cuando una mujer se elige a sí misma, sin culpa, sin miedo, inspira a otras a hacer lo mismo. ¿Y tú, te has elegido alguna vez? ¿Qué cambió cuando lo hiciste? Compártelo, porque cada vez que una se elige, nos elegimos todas. Una tarde, mientras hablábamos en el grupo de mujeres, una de ellas, doña Carmen, de 81 años, dijo algo que me estremeció: nos enseñaron a cargar culpas que no nos corresponden, y fue como si alguien me quitara una venda de los ojos, porque sí, yo había vivido con culpa, culpa por haber criado a un hijo que se volvió indiferente, culpa por no haber puesto límites a tiempo, culpa por quedarme tanto tiempo en silencio, culpa por haberme callado mis propias necesidades. Pero ese día, entre el murmullo de otras voces valientes, entendí algo crucial. La culpa que yo sentía no era mía, yo no tenía la culpa de haber amado como me enseñaron, no tenía la culpa de haber sido paciente, ni entregada, ni incondicional, no tenía la culpa de esperar reciprocidad, ni de haber confiado demasiado. Esa culpa era una trampa, una sombra que nos ponen encima para que no miremos la luz, para que no reclamemos lo que merecemos. Y ese día decidí soltarla. No fue de un momento a otro, pero empecé a hablarme con más cariño, a dejar de decir fui tonta y empezar a decir hice lo mejor que pude con lo que sabía. A dejar de pensar lo permití y empezar a pensar aprendí, porque cuando entendés que no todo lo que salió mal fue tu responsabilidad, te liberas, te perdonas, y eso también es empezar de nuevo. ¿Has cargado culpas que no te pertenecen? ¿Te han hecho creer que eras la causa del dolor de otros? Escríbelo, si quieres. Aquí nadie juzga, aquí solo abrazamos verdades. Una mañana cualquiera, mientras barría el frente de mi casa, una vecina me saludó con una frase que me llegó al alma. Doña Eusebia, usted ya no se ve apagada, ahora se le nota la luz en los ojos. Me quedé quieta, con la escoba en la mano y el corazón apretado, porque esa mujer, sin saberlo, había notado lo que yo también sentía desde hacía semanas. Estaba volviendo a ser yo, había recuperado mi voz. Esa voz que por años se cayó para no incomodar, esa voz que temblaba cada vez que quería decir esto no me gusta, esa voz que fue ignorada, minimizada, ridiculizada. Ahora esa voz salía sin permiso, sin miedo, sin pedir disculpas por existir, y no necesitaba gritar, solo necesitaba decir lo justo. Lo que antes tragaba con dolor, ahora lo decía con firmeza, y no lo hacía por venganza ni por orgullo, lo hacía por mí, porque aprendí que hablar claro también es una forma de cuidarte. Me volví más selectiva, con mis silencios, dejé de explicar cosas a quien no quería entender, dejé de justificar mis decisiones ante quien solo quería cuestionarlas. Empecé a hablar con mujeres que me nutrían, que me escuchaban,
que me celebraban, y eso, créanme, cambia el alma. El día que una mujer recupera su voz, ya nadie puede volver a apagarla, porque cuando hablas tu verdad, ya no te pesa la lengua, te pesa el silencio. ¿Hace cuánto no dices lo que realmente sientes? ¿Hace cuánto no alzas la voz por ti? Si estás lista, este espacio es tuyo también. Escríbelo, aunque sea una línea, es tu voz. Merece ser leída. Una de las preguntas que más me hicieron cuando empecé a contar mi historia fue, ¿y ya lo perdonaste? Y yo, durante mucho tiempo, no supe qué responder. Me quedaba callada, miraba al piso, sentía un nudo en la garganta, porque había algo en esa pregunta que me revolvía el alma, hasta que un día, en medio de una charla del grupo de mujeres, me animé a contestar, no, y no estoy obligada a hacerlo. El silencio que se hizo en esa sala fue profundo, no por escándalo, sino por respeto, porque entendí, y compartí con ellas, que el perdón no se da por presión, ni por culpa, ni por religión. El perdón, cuando llega, tiene que ser una decisión libre, un acto propio, no un requisito para sanar. Y yo no necesitaba perdonar para seguir adelante, no lo odiaba, no deseaba su mal, pero tampoco iba a mentirme diciendo que lo perdonaba, solo para encajar en las expectativas de los demás. Mi sanación no dependía de él, no dependía de si se arrepentía o no, no dependía de si cambiaba, si pedía disculpas, si regresaba a buscarme con lágrimas falsas. Mi sanación era mía, solo mía, y ese día, por primera vez, sentí paz, una paz distinta, no la que viene de perdonar a quien te hirió, sino la que nace cuando te perdonas a ti misma por haberte quedado tanto tiempo donde no te merecías estar. Ese fue el único perdón que necesité. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que siempre hay que perdonar para sanar? ¿O que hay heridas que se curan sin volver a abrir la puerta a quien las causó? Te leo. Tu opinión también merece espacio. Una tarde, en una de las sesiones de ejercicio suave que hacíamos en el grupo, la instructora nos pidió algo que me pareció muy extraño. Nos dijo, hoy no vamos a mover el cuerpo, vamos a escucharlo. Yo no entendía cómo se hacía eso. ¿Escuchar el cuerpo? ¿Qué me iba a decir? Si llevaba años ignorando lo que sentía, pero me quedé sentada, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté cómo estaba mi cuerpo, y fue ahí cuando lo escuché. Me habló a su manera, con cosquilleos en las manos, con un temblor leve en las piernas, con un nudo en la garganta que no sabía que tenía. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba cansado, pero vivo, herido, pero dispuesto. Mi cuerpo, ese que tanto había sido ignorado, exigido, juzgado y usado, aún estaba conmigo, y no me pedía nada, solo atención, solo presencia, solo que lo tratara con el mismo amor con el que yo había tratado a tantos otros. Lloré, en silencio, no de tristeza, de reconciliación, porque muchas veces, cuando sanamos el alma, se nos olvida incluir al cuerpo, y él también guarda memorias, también acumula silencios, también necesita ser tocado con cariño, no solo con obligaciones. Esa tarde volví a casa y me di un baño largo, sin prisa. Me unté crema en los brazos como quien acaricia una flor vieja pero viva. Me abracé, literalmente, me abracé fuerte, y le dije a mi cuerpo, gracias por no abandonarme, incluso cuando yo lo hice. Desde ese día, me hablo con más ternura, no me exijo tanto, me doy pausas, me acaricio las manos. Me observo con menos juicio y más respeto, porque también merezco habitarme con amor. ¿Y tú? ¿Hace cuánto no escuchas a tu cuerpo? ¿Hace cuánto no le agradeces por sostenerte a pesar de todo? Compártelo si quieres. Tal vez sea hora de volver a reconciliarte contigo misma. Mucha gente cree que la libertad llega como un rayo, con un portazo o con un grito que lo cambia todo. Pero en mi caso no fue así. Mi libertad no llegó de golpe, no fue una huida dramática, ni una ruptura escandalosa. Mi libertad fue un proceso, lento, silencioso, sagrado. Fue cada paso que di hacia mí misma, cada límite que aprendí a poner, cada no que me atreví a decir sin culpa, cada día que me elegí, aunque fuera en lo más mínimo. Un día me levanté y me di cuenta de que ya no tenía miedo de estar sola en casa, que el silencio no me dolía, me acompañaba.
que ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentir que valía la pena. Ese fue el día en que supe que era libre, no porque todo estuviera resuelto, no porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque ya no era prisionera de mi propia resignación. Y eso es un milagro. Empecé a vivir con más ligereza, a reír con más ganas, a caminar sin mirar atrás. Me descubrí cuidando mis plantas con paciencia, cocinando para mí con amor, poniendo música mientras barría, como cuando era joven. Pequeños rituales que me recordaban que la vida también puede ser dulce, que el presente también merece ser habitado con gozo. Y cuando menos lo pensé, ya no era la misma mujer. Era una nueva versión de mí, más firme, más suave, más libre. ¿Y tú? ¿Cómo has ido construyendo tu libertad? ¿Qué paso pequeño te cambió por dentro? Cuéntamelo, porque la libertad también se celebra contando cómo la conquistamos. No, lo estaba buscando, de verdad que no. A esas alturas de mi vida, yo ya había hecho las paces con la idea de estar sola. Tenía mi paz, mis plantas, mis compañeras de grupo, mi rutina tranquila, no necesitaba más. Pero la vida, a veces, tiene sus propios planes. Fue en una feria de artesanías del barrio. Yo estaba vendiendo unas pomadas naturales que aprendí a preparar en los talleres de plantas medicinales. Pomadas para el dolor de rodilla, para el insomnio, para las varices. Esas cosas que aprendí a hacer con paciencia y cariño. Él llegó, buscando algo para el reuma. Un hombre sencillo, de sombrero de palma y voz pausada. Se llamaba Don Matías, viudo, jubilado, amante del café con canela y los libros viejos. La primera vez que me habló, pensé que solo era un cliente amable, pero volvió la semana siguiente, y la otra. A veces compraba algo, a veces solo pasaba a saludar, y sin darme cuenta, empezamos a conversar como si nos conociéramos de siempre. No me hablaba con apuros, ni con falsas promesas. Me hablaba con respeto, me escuchaba, me miraba a los ojos sin invadirme, me preguntaba cómo dormí, si ya había comido, si necesitaba ayuda para cargar la caja. Y eso, después de una vida entera de ser ignorada, se sentía como un abrazo al alma. No fue un amor de novela, fue algo más hermoso, un amor tranquilo, un cariño que se fue construyendo sin apuro, sin presión, con muchas risas y silencios cómodos. Me costó confiar. Claro, tenía miedo, dudaba de mis propios sentimientos, pero Don Matías no tuvo prisa. Me esperó, me respetó, me cuidó sin asfixiarme, y un día me dijo: no quiero cambiarte la vida, Eusebia, solo quiero acompañarte en lo que te quede por andar. Y yo, con el corazón latiéndome suave, le respondí: entonces camina a mi paso. ¿Has sentido alguna vez ese tipo de amor sereno? Ese que no exige, que no duele, que no grita. Si lo encontraste, cuídalo, y si no, nunca es tarde. Yo lo encontré a los 71, después de tantos años escuchando no, no puedes, no, vales, no sirves. El alma se acostumbra a encogerse, como si ya no esperara nada bueno, como si cualquier alegría fuera sospechosa. Pero cuando llegó Don Matías a mi vida, algo dentro de mí empezó a florecer, no por él, sino por lo que su presencia me ayudó a ver en mí. Me di cuenta de que todavía sabía reír a carcajadas, que todavía podía emocionarme con una canción antigua, que aún me latía el corazón bonito cuando alguien me tomaba la mano con ternura. Una tarde, mientras compartíamos un cafecito en la plaza, me soltó una frase que nunca olvidaré: Eusebia, tú no estás empezando de nuevo, tú estás empezando bien. Y sí, tenía razón. Esta etapa de mi vida no era una segunda oportunidad, era la primera vez que vivía en paz, con plenitud, con dignidad. La primera vez que no me sentía usada, ni invisible, ni culpable por respirar. Y así, sin buscarlo, comencé a recibir más sí de los que jamás imaginé, sí a mi cuerpo, que todavía tenía fuerza, sí a mi voz, que ya no temblaba, sí a mi dignidad, que ahora era innegociable, y sí a mi historia, que merecía ser contada, sin vergüenza, sin adornos, sin culpa. Cada día que amanecía sin miedo era una victoria, cada noche en la que dormía tranquila, una bendición, porque cuando la vida por fin te dice sí, entiendes que no habías estado rota, solo habías estado en pausa, esperando el momento de florecer. ¿Has sentido ese despertar, ese susurro interno? ¿Qué te dice ya es hora?
Si lo sentís ahora, abrázalo, y si aún no llega, no te preocupes. El alma sabe cuándo es su momento. Después de tantos años sintiéndome de más, comencé a sentir que por fin tenía un lugar en el mundo, no un lugar impuesto, no una obligación, sino un espacio propio, elegido, cuidado por mí misma. Mi casa, antes tan silenciosa y pesada, ahora tenía música bajita por las tardes, olor a pan tostado, risas, plantas que florecían en las ventanas. Era como si las paredes también hubieran empezado a sanar conmigo. Y no solo eso, yo, Eusebia del Pilar Morales, empecé a ocupar mi lugar también en el corazón de otras mujeres. Algunas venían a buscar mis pomadas y se quedaban a platicar. Otras me llamaban para preguntarme cómo preparar un té para el insomnio. Y otras, simplemente, para llorar un ratito en confianza, y yo las escuchaba, no como experta, no como salvadora, solo como alguien que entendía, que ya había pasado por ahí, que sabía cómo duele sentirse sola, rota, desbordada. Así nació, sin querer, una pequeña red de mujeres que se apoyaban sin juicio, un tejido de respeto, de historias compartidas, de manos que se entrelazaban en silencio. Me di cuenta de algo importante: mi dolor no había sido en vano. Todo lo que viví, todo lo que me rompió, también me dio herramientas para sostener a otras. No era una víctima, no era solo una sobreviviente, era una sembradora de esperanza. Ese se volvió mi propósito, mi misión callada: mostrarles, con mi ejemplo, que sí se puede, que nunca es tarde, que una mujer herida también puede ser fuente de luz para muchas otras. Y cuando lo entendí, sonreí, porque por fin me sentí en paz con mi historia. ¿Tú ya encontraste tu lugar en el mundo? ¿O todavía lo estás buscando? No importa dónde estés en ese camino, lo importante es que sepas que lo mereces. Y que aquí ya tienes un espacio donde eres vista y valorada. Hay quienes se avergüenzan de sus cicatrices, se las tapan, las esconden, las niegan, pero yo aprendí a mirar las mías con amor, no porque me guste el dolor que viví, sino porque cada cicatriz me recuerda que sobreviví. Mi alma está llena de marcas, algunas son visibles, otras no, pero todas cuentan una historia que ya no me da vergüenza, una historia que ya no escondo, porque cuando aprendí a hablar de lo que me dolía, descubrí algo hermoso: el dolor compartido duele menos, y la dignidad compartida se multiplica. Muchas veces, mientras me pedían un té o una pomada, me decían cosas como: es que usted tiene una paz en la mirada, doña Eusebia, parece que nada la ha tocado. Y yo solo sonreía, porque si supieran cuántas veces me caí, cuántas noches me dormí llorando, cuántas veces sentí que no valía nada, pero no necesitaban saberlo todo, porque la fuerza que ven en mí no vino gratis. Fue tejida con lágrimas, con silencio, con coraje, con mucho trabajo interno. Y ahora que estoy aquí, del otro lado del túnel, miro mis cicatrices como medallas, no por orgullo, sino por respeto a la mujer que fui, a la que resistió, a la que no se rindió. Las cicatrices no son señal de debilidad, son prueba de que hubo herida. Sí, pero también hubo sanación. Y tú, si estás leyendo esto y aún llevas tus heridas abiertas, déjame decirte algo: un día vas a tocarlas y ya, no va a doler. Solo va a recordarte lo fuerte que fuiste. ¿Tienes alguna cicatriz que antes te pesaba y hoy te enorgullece? ¿O estás en proceso de entenderla? Te leo, como siempre, sin juicio. Si alguien me hubiera dicho, años atrás, que a los 70 y tantos me iba a sentir más viva que nunca, probablemente me habría reído con tristeza, porque durante mucho tiempo pensé que mi historia ya estaba escrita, y que el final no iba a ser bonito. Pero me equivoqué. Hoy no soy la mujer rota que mendigaba afecto, tampoco soy la madre que se olvidó de sí misma para complacer, mucho menos la sombra que se arrastraba en silencio para evitar conflictos. Hoy soy una mujer completa, llena de memorias, sí, algunas tristes, otras luminosas, llena de cicatrices, claro, pero también de nuevas flores, llena de aprendizajes, que me costaron caro, pero que ahora valen oro. No tengo una vida perfecta, sigo teniendo días grises, dolores físicos, recuerdos que a veces regresan sin avisar, pero ahora tengo herramientas, tengo voz, tengo redes de apoyo, tengo amor, sobre todo, tengo paz, una paz que no depende de nadie más,
una paz que no se compra ni se mendiga, una paz construida paso a paso, con respeto propio, con ternura hacia mí misma, con límites firmes y alma abierta, y lo más lindo es que no necesito que el mundo me aplauda, con saber que me volví a encontrar, que pude reconstruirme, que no me perdí para siempre, me basta. Así que, si tú que me estás escuchando has pasado por momentos oscuros, si te has sentido pequeña, invisible, rota, usada, quiero que sepas que no estás sola, y si mi historia puede servirte como un faro, aunque sea chiquito, aunque sea por un ratito, entonces todo lo vivido habrá valido la pena. ¿Quién eres tú hoy? Después de todo lo que has pasado, piénsalo, escríbelo, dilo en voz alta, reivindícalo, porque esa versión tuya merece ser celebrada. Si algo me enseñó esta vida, es que no importa cuántas veces te hayan roto, siempre puedes volver a empezar. Nunca es tarde para abrir la ventana, nunca es tarde para cambiar de camino, nunca es tarde para decir ya no más y comenzar desde cero, porque nacer de nuevo no siempre es con un parto, a veces es con una decisión silenciosa, dolorosa, pero necesaria, esa que te dice, ya no voy a seguir aguantando lo que me apaga. A mis 74 años, volví a nacer. Nací cuando dejé de pedir perdón por existir. Nací cuando me atreví a decir esto no me gusta. Nací cuando puse mi primer límite. Nací cuando elegí el silencio de la paz, en lugar del ruido del maltrato. Nací cuando me miré al espejo y me reconocí con orgullo. Y desde entonces, cada día es un nuevo parto, porque vivir con dignidad también duele, también cansa, también exige valentía, pero vale la pena. Hoy me visto con calma, cocino para mí como si viniera alguien importante, porque la importante soy yo. Decoro mi casa con flores aunque nadie más las vea, me hago té en tazas bonitas, escribo mis pensamientos como quien siembra semillas en papel. No necesito que nadie me salve, porque ya entendí que yo misma soy mi rescate, y si tú estás escuchando esto y sientes que es tarde para ti, que ya no hay salida, que todo está perdido, déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí hace años: tú también puedes volver a nacer. Hoy, mañana, cuando quieras, las veces que haga falta, y cada vez que lo hagas, serás más fuerte, más sabia, más tú. Durante muchos años viví mirando hacia atrás, pensando en todo lo que no hice, en lo que debí decir, en lo que debí detener, en los momentos en que me fallé por miedo o por amor malentendido. Me reprochaba cada silencio, cada lágrima escondida, cada sí que debió haber sido un no, pero un día me di cuenta de algo simple y profundo: ya no le debo nada al pasado, porque todo lo que fui, con mis errores y mis aciertos, me trajo hasta aquí, a este momento, a esta mujer que soy ahora, y eso no merece reproche, eso merece respeto. Aprendí que no se trata de borrar lo vivido, se trata de darle un nuevo sentido, de recoger lo que queda en pie después del derrumbe, y construir con eso algo más digno, más fuerte, más verdadero. Yo no soy la que sufrió, soy la que sobrevivió, soy la que transformó la herida en herramienta, el silencio en palabra, la vergüenza en testimonio, y eso no se lo debo a nadie más que a mí. Hoy camino sin cargas. No le debo explicaciones a quienes me fallaron, no le debo cariño a quienes me lastimaron, no le debo disculpas a quienes nunca pidieron perdón, solo me debo a mí misma, y esa deuda la estoy pagando con amor propio, con cuidado, con tiempo, de calidad, con ternura. ¿Y tú? ¿A quién crees que todavía le debes algo? Piénsalo, y si descubres que esa deuda ya no existe, suéltala. El alma también se aligera cuando dejamos de cargar lo que ya no nos pertenece. Muchas personas creen que el legado se deja con dinero, con propiedades, con apellidos importantes. Pero yo descubrí que el verdadero legado es lo que siembras en el corazón de los demás, y aunque no dejé herencia material, dejé algo mucho más valioso: mi historia, mi ejemplo, mi voz. En el grupo de mujeres, a veces me llaman la abuela sabia, otras veces simplemente me abrazan y me dicen: gracias por no haberte rendido. Y yo sonrío, porque eso es suficiente, eso es más que suficiente. Cada palabra que compartí, cada lágrima que transformé en consejo, cada silencio que convertí en espacio seguro para otra mujer, es parte de lo que dejo en este mundo. Yo soy mi propio legado, no necesito una placa, ni un busto, ni un reconocimiento público. Me basta con saber que
Si una sola mujer se sintió menos sola después de escucharme, si una sola joven evitó repetir una historia de dolor porque me oyó decir vales demasiado para aguantar eso, entonces ya hice mi parte. Y tú, que estás aquí, que me has acompañado en esta narración, también puedes dejar un legado. No necesitas haber tenido una vida perfecta, solo necesitas atreverte a ser tú, con todo lo que eres. ¿Y tú, qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Piénsalo con calma, porque cada día que vives con amor y verdad, ya estás sembrando algo que perdura. Nunca imaginé que algún día me atrevería a contar mi historia en voz alta, mucho menos a tantas personas. Pero hoy, al llegar casi al final de este relato, siento una paz que no sé explicar con palabras. Gracias por escucharme, por acompañarme en cada recuerdo, en cada lágrima callada, en cada paso que di hacia la libertad. Tu presencia, aunque sea a través de una pantalla, se siente real, cercana, humana. No fue fácil revivir ciertas memorias, no fue fácil quitar el polvo de tantos silencios, pero lo hice, y lo hice por mí, y por todas las mujeres que aún tienen miedo de hablar, porque cada vez que una de nosotras rompe el silencio, se abre una puerta, y por esa puerta pueden salir muchas más, y eso es lo que yo más deseo, que esta historia no te deje igual, que te siembre algo adentro, una pregunta, una esperanza, una semilla de valor. Si tú también tienes algo que contar, algo que sanar, algo que liberar, te animo a que empieces con un susurro, con una carta, con una oración, con lo que tengas, pero empieza, porque cuando hablas, el alma respira, y cuando el alma respira, renace. Gracias, de corazón, por regalarme tu tiempo, tu atención, tu escucha. Hoy no me siento sola, hoy me siento abrazada, y eso es más de lo que alguna vez soñé. A veces me pregunto, en la soledad de mi cuarto, ¿y si volviera a nacer? ¿Haría algo distinto? ¿Tomaría otros caminos? ¿Evadiría ciertos dolores? Y aunque la respuesta no es sencilla, hoy la tengo clara. Si volviera a nacer, elegiría ser yo, con todo, con mis caídas y mis levantadas, con mis errores y mis aciertos, con mis silencios y mis gritos, con mis cicatrices y mis flores, porque cada parte de mí fue necesaria. Cada noche oscura me enseñó a valorar el amanecer, cada abandono me obligó a abrazarme más fuerte, cada lágrima me volvió más empática, y cada herida me hizo más humana. Hoy no quiero venganza, no quiero justicia de papel, no quiero que se sepa mi nombre en los periódicos. Lo único que quiero es que esta historia sirva, que quien la escuche, la sienta en el alma, que quien está rota, sepa que puede sanar, que quien aún calla, sepa que tiene derecho a hablar, que quien aún sufre, sepa que no está sola, porque al final del día, no somos lo que nos pasó, somos lo que hicimos con eso. Y yo, Eusebia del Pilar Morales, hoy puedo decir, con la frente en alto y el corazón en paz, no fui vencida, fui transformada, y esa es mi mayor victoria. Gracias por estar conmigo hasta el final, gracias por sostener mi historia con respeto, gracias por recordarme que la palabra compartida también sana, y si algún día nos cruzamos en esta vida, o en la que venga, abrázame sin preguntar nada, yo sabré que me entendiste.